amigos, es momento de una entrevista. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, destina esfuerzos en investigación y periódicamente sacan los perfiles electorales. Hoy vamos a conversar con Henry Ayala, quien es el coordinador de la línea de investigación de esta dirección del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y vamos a hablar de este perfil electoral sobre los retos de la pandemia para las elecciones del Bicentenario. Coméntanos, por favor, cómo han elaborado este perfil. Sí, efectivamente este perfil nosotros lo pensamos en tener o conocer un poco las dificultades o las cosas que de repente podíamos tener mucho más hincapié para esta elección tan complicada, ¿no? Porque estamos dentro de una emergencia sanitaria, ahora con una segunda ola, entonces había que tener en cuenta algunos temas como por ejemplo el ausentismo que podía haber en los lugares en donde había o la pandemia estaba arreciando mucho peor. Entonces, por eso generamos algunos indicadores en base a la información electoral que nosotros tenemos proporcionada por el jurado, pero también con información sanitaria que teníamos sobre el exceso de fallecimientos, ¿no? Sobre cómo está funcionando la pandemia en diferentes lugares y así poder crear indicadores que nos sirvan para conocer en dónde hay que dar más fuerza durante la intervención educativa y la intervención del sistema electoral, pero a la vez conocer más a profundidad sobre cómo funciona o cómo va a funcionar, ¿no? Este proceso electoral dentro de cada una de las regiones. Así es, una labor sumamente importante. En ese sentido, vamos a revisar, Henry, algunos gráficos que presenta este perfil electoral. El primero, respecto al exceso de fallecimientos del año 2019 al año 2020. ¿Cuáles han sido las regiones más afectadas? Sí, efectivamente. Este gráfico que nosotros hicimos es de noviembre del 2020, es decir, puede haber cambiado algunas de las situaciones, pero hicimos la comparación entre el promedio de funciones que ocurren entre el año 2019, que era un año sin pandemia, con lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Como dándole y conociendo, ¿no? En qué lugares ha afectado mucho más en general, ¿no? Anualmente la pandemia durante el año pasado. Y nos damos cuenta que, claro, tanto Lima como Lambayeque y algunas regiones de Oriente, también como Loreto, han sufrido bastante en exceso de fallecimientos, ¿no? Eso significa que hay menos gente que forma parte del padrón y que ha sido depurada. Esto significa también de que hay mayor dificultad y además también mayor ansiedad con respecto a la población con los estragos que pudo haber tenido la pandemia dentro de estos lugares. Recordemos también de que ahora estamos en un proceso de cuarentena focalizada, lo cual significa de que hay regiones que están en un nivel extremo, en un nivel alto y que estaremos buscando, ¿no? En coordinación con el gobierno, las medidas del gobierno para saber cómo va fluctuando este tipo de exceso o este tipo de indicadores importantes para conocer a detalle, ¿no? Cómo llevará el proceso electoral en abril de este año. Así es, Henry. Esta cifra de fallecimientos tiene proporción, digamos, con lo que significaría el riesgo de ausentismo en las elecciones del 2021. Sin embargo, antes de ver ese tema del riesgo, nos gustaría evaluar cómo fue el ausentismo en las anteriores elecciones generales. Me estoy refiriendo a las del 2016. Si revisamos este mapa que ya tenemos en pantallas en este momento, ¿cuáles son las regiones que presentan mayor cantidad de ausentismo electoral? Sí, y es bueno recordarle a la ciudadanía que el tema de ausentismo a veces no solamente es por un tema cívico o decir de que las personas no quieren ir a votar porque no les interesan las elecciones. Muchas veces tiene que ver con un tema de cuánto me cuesta llegar a mi local de votación. Por eso en las regiones del oriente o de la selva, como es Loreto, como es Amazonas, donde en muchas situaciones hay que viajar muchas horas, incluso días, para poder llegar a la mesa de votación, a veces esto afecta, ¿no? Si se dan cuenta, también en la zona de Huancavelica también tiene alto ausentismo electoral y justamente también es por zonas donde hay mayor pobreza, ¿no? Entonces, a veces cuando se da el debate entre la obligatoriedad o no del voto, hay que tener en cuenta también estas variables estructurales, ¿no? Pero lo que sí también, y la razón por la cual lo poníamos como un posible riesgo, era porque si ya de por sí en estos lugares hay una tasa de ausentismo alta, sumándole al miedo, digamos, por la pandemia o inclusive a las defunciones que ha podido haber durante este proceso, puede ser de que esta tasa
empeore, ¿no? Se Que haya incremente. mayor ausentismo, sobre todo en Claro. los lugares donde ya lo ha habido. Así Entonces, por es. eso lo tenemos bastante en cuenta, no para decir que esto va a estar mal, ¿no? Sino como para dar la alarma y para ver qué otras situaciones podemos dar para darle mayor confianza a la ciudadanía Claro. que pueda llegar a votar y que pueda cumplir con su deber cívico en esta elección, Así ¿no? es, Henry. Entonces, en el año 2016, ¿cuáles son las regiones que han tenido mayor ausentismo? Estamos en Loreto, que si no me Loreto. equivoco tiene el récord, con Ujú. Amazonas y Huancavelica, que justamente Listo. son las tres zonas que salen más Ajá. sombreadas, ¿no? Listo. Ajá. Ahora sí, Henry, vamos a analizar este gráfico número 8, que es el indicador de riesgo de ausentismo a nivel regional del 2021. Estas son como unas proyecciones que ustedes han realizado, ¿no? Como un análisis. Coméntanos cuáles son las regiones que tendrían mayor riesgo de ausentismo y cuáles han sido los criterios para que éstas se encuentren con este riesgo muy alto, alto y medio. Sí, efectivamente nosotros lo que hicimos fue capturar justo estos dos indicadores que tenemos en los mapas, tanto de exceso de funciones en comparación al 2019 y el ausentismo que hubo en el 2016, pero sumando también el porcentaje del padrón electoral que es mayor de 60 años, porque claro, ellos no están obligados ahora a votar por el tema de la pandemia, porque además también puede ser un riesgo sanitario para ellos, y los hemos ponderado dentro de un solo indicador, ¿no? Para poder dar este indicador de riesgo al ausentismo, que si Claro. bien, como les digo y repito nuevamente, esto no depende tanto de la cívica de las personas, sino de las características y los elementos que hay que tener en cuenta para poder garantizar estos votos, ¿no? Y como nos damos cuenta, también por el tamaño poblacional, es Lima y Lambayeque quienes tienen un exceso, o mejor dicho, un riesgo muy alto de poder tener menos, o mejor dicho, menor tasa de participación para este proceso en el que estamos inmersos. Mientras que en algunas secciones en donde no ha afectado tanto la pandemia, no ha habido récords históricos de ausentismo, como el caso del sur peruano, podemos estar un poco más tranquilos en ese tema. Igual, siempre hay que actualizar estos datos, está en constante actualización, sobre todo con el retorno, digamos, o el ingreso del país a la segunda ola de Claro. contagios, ¿no? Entonces, en ese sentido, este indicador de hecho debe ser actualizado y darle mayor preponderancia para lo que será estas elecciones en abril. Efectivamente, Henry. Bien, ahora vamos a revisar algunas encuestas que han salido el día de ayer del Instituto de Estudios Peruanos, en el que indican que la intención de ir a votar, el 86% piensa ir a votar en las elecciones de abril. Esta tendencia aumenta entre los encuestados que viven en Lima Metropolitana y los mayores de 40 años. Ya tenemos el gráfico en pantallas. Henry, si podrías explicarnos cómo ha cambiado el panorama de lo que teníamos en octubre del 2020 a enero. Sí, es verdad, Paloma. Y si es que pensamos en algunas otras mediciones también del IEP, en algún momento durante junio, si no me equivoco, solamente el 44% decía que sí asistiría a votar, ¿no? Lo cual nos preocupaba de sobremanera Claro. dentro de la institución. Pero ahora, digamos, conforme va acercándose el periodo electoral, conforme se va hablando más sobre los programas, las propuestas de las candidaturas, comienza a resurgir, ¿no? Esta responsabilidad y compromiso cívico que tienen las personas por ir a votar, ¿no? Más aún de que la misma encuesta te diga de que no está ahí mucha claridad entre por quién voy a votar al final, ¿no? Entonces todavía hay un grupo mayoritario de las personas que no saben por qué van a votar, pero lo que sí saben es de que, o tienen la intención de ir a cumplir con su deber, ¿no? Cívico, ciudadano, de asistir a votar a estas elecciones, lo cual es bueno y es optimista también para las instituciones electorales, que se está logrando la confianza de que decirle al ciudadano y ciudadana de que no tengas cuidado, o mejor dicho, no mantén la seguridad de que nosotros como OMPE, como Jurado Nacional de Elecciones, como RENIEC, vamos a hacer todo lo posible para que no haya más contagios o no sea peligroso que tú puedas cumplir con este deber cívico. Así es, en todo caso las cifras se muestran más alentadoras para el proceso electoral y en sí para la democracia de nuestro país, que lo que se espera es que participen la mayor cantidad de ciudadanos posible. Bien, ahora, para resaltar que estos perfiles electorales y esta investigación que realiza el Jurado Nacional de Elecciones son sumamente importantes porque puede generar o le da espacio a que desde el sistema electoral se tomen acciones para incentivar a la población y de repente, como nos decías, algunas regiones en las que se tiene que prestar mayor atención. Bien, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar como siempre contigo. No, el gusto es mío y muchas gracias.
Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.